Bueno, pues buenas tardes, buenos días, hola, donde estemos. Estamos de nuevo aquí hoy con Erika, que estoy súper feliz porque lo prometido es deuda. Habíamos quedado que íbamos a tener una segunda entrevista para poder profundizar en todas esas cositas que quedaron en el aire. Y estamos de nuevo contigo, así que un placer de verdad tenerte. Mil gracias a ti, al Centro Médico Asana que está detrás y bueno, pues yo creo que quizás a lo mejor alguien que es nuevo o nueva, si pudieras presentarte tú, que a mí me gusta más que se Claro. presenten ustedes directamente. Venga, hola, buenas y encantada de volver a verte. Bueno, yo soy Erika Mezcua, soy fisioterapeuta especializada en pelviperineología, es decir, todo zona pelvis, ¿no? Y zona abdomen y al final, claro, lógicamente suelo pélvico, tanto en niños, mujeres como hombres. Y eso es un poco lo que hago. Que bastante es, ¿eh? Me parece Y mucho. bastante. Trabajar toda esa zona que está súper relacionada con el resto del cuerpo. Y bueno, sí, mucho Claro. trabajo y importante. Pues qué guay. Bueno, pues para las personas que no me conozcan, yo soy Noelia, soy psicóloga y sexóloga del equipo de Vulvas Revolution y hoy vamos pues a revolucionar un poquito desde el autocuidado, ¿verdad? Desde el autocuidado con mirada feminista, que no se nos olvide. Y antes de meternos en el meollo pues eso, de algunas cositas que quedaron el último día, nos han llegado algunas preguntas, Erika, de cositas específicas, de claves específicas que nos puedas dar para cuidar el suelo pélvico. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para cuidar el suelo pélvico? Yo sé que el Vale, otro día lo comentaste, pero bueno, la gente quiere cositas concretas. vale, venga. Pues muy importante no tener estreñimiento. Así que ahí, si hay problemática que no se puede controlar, los encargados, encargadas, nutricionistas. Vale. Estoy en proceso, pero todavía me falta acabar y todavía no lo soy. Pero estoy en proceso. Después, valorar, a ver, básico, valorar el suelo pélvico, ¿no? Y cuando hay algo que creas o sospeches que ha podido hacerle daño, mejor tener precaución. Por ejemplo, si ha habido un parto, en un posparto inmediato, el suelo pélvico va a estar más laxo porque ha sufrido un estiramiento, ha habido muchos cambios hormonales. Entonces, todo lo que son saltos, impactos, hacer mucho trabajo abdominal puede venir muy mal. Hay mujeres que pueden soportar bien impactos abdominales, carga de peso muy potente, pero hay situaciones que nuestro cuerpo, bueno, es más vulnerable, vamos a decir, ¿vale? Entonces ahí tendría mucho cuidado. También cuando ha habido una intervención, especialmente abdominal y de la zona pélvica, las cicatrices hacen que el tejido esté más rígido y ese tejido no va a responder igual, no va a estirarse igual, no va a contraer igual, ¿vale? Entonces hay que también ahí vigilar. Eh, Cuando hay más carga de peso en la zona, pues el suelo pélvico tiene que soportar más, ¿no? También. Factores, algunas enfermedades, pues si tenemos pues, rinitis o temas alérgicos, que estamos estornudando y al final estamos metiendo mucho empuje hacia abajo, pues eso también hay que mirarlo de cara al suelo pélvico, ¿vale? Postura, es súper importante ir bien colocadita, bien recta, porque los órganos son los mismos, pero si los acortamos el espacio que tienen, van a empujar hacia abajo. Eso es así. Claro, Y mira yo poniéndome recta. cuando Mira, digo esto, todo diciendo me voy poniendo. esto va la base, ¿vale? La base. A mí me gusta mucho prevención, ¿no? Porque me parece que después es evitar un problema finalmente, ¿no? Claro, y cuando llegamos ya a ese momento, por ejemplo, cuando somos mayores, las pérdidas de orina, ¿no? Que tanto daño han hecho las publicidades de Concha Velasco con las compresas, ¿verdad? Sí. Cuando llegamos a ese momento de que asumimos que es una parte de la vejetud, ¿no? O sea, somos mayores, es normal que se nos escape. Obviamente hay que hacer un cambio de actitud, ¿no? De, bueno, eso no es normal, ¿no? ¿Y qué podemos hacer además de todas esas cositas que nos has dicho? De ir a visitarte y demás. ¿Hay algo que podamos hacer en casa para una vez ya que estoy teniendo pérdidas de orina?
Vale, cuando hay pérdidas de orina ya en periodo premenopausia, menopausia, muchas veces va relacionado con que nuestro cuerpo, al no producir óvulos, ¿vale? No hay estrógenos, no es la base, no hay estrógenos, no producimos óvulos, y esto hace que nuestro cuerpo evolutivamente entienda que no necesita la zona vaginal, aunque socialmente, o por supuesto, la necesitamos y la queremos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hace? Ese tejido cambia, se vuelve más rígido, se produce atresia, ¿no? Que también se habla de atrofia, que me parece un término horroroso, pero bueno, se nombra así a nivel desde la rama sanitaria. Hay una atrofia de ese tejido, cambia sus características y el colágeno, que es un componente súper importante de nuestro suelo pélvico, también se hace un poquito más laxo. Entonces, esto viene implícito ya, ¿no? Por la situación de cambios hormonales, pero eso no quiere decir que podamos llevar una vida con absoluta calidad y que podamos evitar las pérdidas de orina. Suele ser que a este periodo de menopausia se le añaden otros factores que ya venían de antes. Importante. Por eso hablabas antes de la prevención, ¿no? Tan importante. Eso es, porque una mujer que ha valorado el suelo pélvico o que lo ha cuidado y sabe que está bien, va a llegar a periodo menopausia con muchas probabilidades de que esa zona siga bien. Yo me encuentro a mujeres en la consulta que están de maravilla, que tienen su suelo pélvico de maravilla. Y muchísimas mujeres que ya vienen con que, además, cuando se añadió el factor menopausia, ya empezaron con más pérdidas o empezaron con pérdidas, ya tenían algo antes, algún Claro, factor, alguna cosa que ellas ya veían y notaban. claro, Eso es lo claro, claro. mismo, pero adelantarse. Ok. Bueno, pues importante la prevención. Nos No hay quedamos una con cosa ello. que me parece muy importante, una cuestión. La nombramos la otra vez. Cuando en nuestro organismo, cualquier zona, tejido, músculos, está más vascularizado, bien vascularizado, funciona bien, se estira bien, se contrae bien, va a funcionar mejor porque responde mejor, ¿no? Y en nuestra vagina pasa lo mismo. Una zona que está bien vascularizada, ¿no? Que se utiliza, va a seguir más funcional. Y Claro, entonces, yo no sé si me voy a adelantar a una pregunta tuya igual, ¿eh? Pero para vale, nada. vale. Que nuestra vagina, aparte de para fecundación y nacimiento de bebés, está para una parte sexual y de placer, ¿no? Importantísima, ¿no? Claro, Y si la mujer quiere seguir manteniendo esa zona activa, ¿no? Y poder disfrutar con ella, mi recomendación es que la siga utilizando. No obligada, me refiero, pero sí, 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 dices, sí. puede ser un periodo en la vida que digas, oye, pues es que ahora no uso esta zona, o estoy en un periodo de inapetencia, o por X razones, ¿no? Lo que fuera, vale. Pero si tú tienes vistas que en algún momento puede ser que te pueda volver a apetecer utilizarla, manténla. Claro. Da igual que sea con alguien o sin alguien, con algo o Sí, sin sí, algo, sí, sí, contigo sí. misma, pero manténla, utilízala. Claro, Porque claro, los diámetros se cierran, se crea más rigidez, claro, ¿entiendes? Y eso también afecta al suelo pélvico, no claro, solo al placer, sino también a que va a ser un tejido que está más vascularizado, más rico y también de cara claro. a cómo responde a pérdidas de orina, etcétera. Claro, hay que recordar que en el periodo de excitación en la vulva, igual que se nos viene a la cabeza la erección del pene, ¿verdad? Que es porque hay una cantidad de sangre que va hacia allí, ¿no? Y entonces por eso se pone erecto. Yo siempre pongo la analogía porque la erección la conoce todo el mundo. Pues Mm. ese mismo proceso ocurre en la vulva, exactamente el mismo. Hay mucha cantidad de sangre que va hacia la zona de genital, hacia la vulva, hacia la vagina, y por eso se hinchan los labios, por eso está todo más esponjoncito, por eso está todo como ay, a flor de piel, ¿no? Y eso es una manera de vascularizar, ¿no? Estamos facilitando que el riego sanguíneo vaya allí, ¿no? Por eso yo hablo de que los orgasmos son el tratamiento para mantener viva la vagina, ¿no? No el orgasmo en sí mismo, sino todo el previo que hay, el orgasmo en sí mismo y después el post, ¿no? Y me parece
que es súper importante visibilizar la masturbación, la autoestimulación, el tocarse, el sentirse como una forma de autocuidado, de estar conmigo misma, mi cuerpo me pertenece y no solo tenemos las manitas que nos vienen de serie maravillosas, ¿verdad? También están los juguetes sexuales. Yo recomiendo otros vídeos que hemos grabado con Candelea, donde hablamos de juguetes sexuales y quizás si alguna persona está ahí con la idea en la cabeza y no se atreve, pues ahí tiene los vídeos con Candelea. Así que yo creo que la primera de las que yo voy a poner así en fluorescente grande es tener más orgasmos para cuidar el suelo pélvico. Perfecto, me encanta. Claro que sí. Total. Pues ahora, mira, ahora vamos a cambiar a algo más duro, porque estabas antes hablando, ¿no?, del impacto que tiene en la zona, en la zona del suelo pélvico y demás, de algunas intervenciones que después te voy a preguntar sobre unas en específico. Se me vino a la cabeza, ¿no?, el impacto que tiene en la zona del suelo pélvico las violencias sexuales, ¿no? Porque es verdad que hay violencias sexuales, recordamos, ¿no?, que hay muchísimos tipos de violencias sexuales. Hay algunos que el impacto es más emocional y psicológico porque incluso no tiene por qué haber ni siquiera un contacto físico, ¿no? Perdón, que no me salía. Pero cuando hay contacto físico y afecta a la zona genital, ¿qué impacto tiene eso después en la zona? Mira, desde la rama mía de fisioterapia y hablando en el enfoque físico, ¿vale? Total. Mira, cuando hay en el cuerpo hay una agresión física y hay un músculo implicado, puede responder generando un espasmo. Entonces, se tensa, cierra, contrae. Ujú. Muchas veces hay un espasmo que no es voluntario, porque no podemos controlar como tal todos los músculos del cuerpo, ¿vale? Hay una parte de fibras que podemos controlar y otra no. Yo no puedo decir, a ver, esfínter anal interno, contráete, estómago, muévete. No puedo, si tienen fibras musculares. Entonces, en la zona genital, y además lo vivo en consulta y trabajamos conjunto muchas veces, por supuesto, con psicología, o a veces paramos mi tratamiento y digo, creo que necesitas otro enfoque y luego nos vemos, ¿no? Y veo muchos espasmos musculares y dolor, ¿no?, que queda como consecuencia de algo que no tuvo que pasar hace poco tiempo, que pudo pasar hace años y años, relacionado con violencia en el sentido que cada mujer como cada mujer lo quiere entender. O sea, hay violencia obstétrica enfocado un poco, o sea, lo que rodea al embarazo, parto, posparto, ¿no? Pero también hay chicas que he tenido que tuvieron una primera relación sexual, una penetración con un chico que les dolió y ahí no sufrieron una violencia como tal emocional que se sientan agredidas, pero Claro. ha habido una reacción de espasmo y de dolor y luego eso lo arrastran, que no son capaces de relajar esa zona y que además, bueno, muchas veces va unido esto a un componente emocional también, porque aunque no haya sido traumático por el hecho de que no hay como violencia, digamos, pero sí que hay una carga de una imposibilidad de ellas de utilizar su cuerpo como a ellas les da la gana. Claro. Y después, entonces, ¿qué hacemos? En consulta al final lo que veo es mujeres que cuando vienen a mí quieren solucionarlo, dicen, tócame, hazme lo que quieras, pero solucioname, ¿no? Claro. Y porque ya vienen un poco en esa fase de, me pasa esto, no sé por qué, pero ayúdame, ¿no? Y muchas veces va unido a mucha tensión muscular que tenemos que trabajar con también tecnología específica. Pues yo tengo radiofrecuencia, que es súper agradable, que da un calorcito agradable y no hace daño al principio, porque claro, muchas veces hay que empezar muy gradual y después tenemos ya que ir a hacer trabajo manual, tocando a la persona, el cuerpo, para intentar estirar y relajar esas estructuras. Claro.
O sea, es un enfoque integral, ¿no? En algunos casos se necesitará un acompañamiento emocional y psicológico, porque lo que decías tú, ¿no? Hay a lo mejor violencias previas o traumas, y en otros casos a lo mejor es simplemente asesoramiento e información, ¿no? Yo recuerdo el caso, por ejemplo, que aprendimos cuando yo estudié el máster, que una mujer había desarrollado, perdón, dispareunia, que es eso, dolor en la penetración vaginal, y vaginismo, ¿no? Que es la contracción de la vagina que impide introducir cualquier cosa, ¿no? Había desarrollado ambos, ¿no? Y con el vaginismo o sea, se investigó y se supo que lo había desarrollado después de una visita al ginecólogo en el que el ginecólogo le había explicado que tenía el útero en retro, que tener el útero en retro es algo bastante habitual y es simplemente que el útero en vez de estar en una posición X, que pues la medicina entiende que es lo natural, pues no está en esa posición, sino que está en otra. Y entonces que le dijo, la frase del ginecólogo fue, Erika, para que veas, las penetraciones van a tener que ser por atrás porque no vas a poder por delante. Entonces, ella que entendió que tenía que ser sexo anal, que no podía ser por delante, y automáticamente toda su construcción de sexo afectiva se basó en eso, ¿no? Entonces, la intervención fue súper fácil en realidad porque era simplemente, y te repito, la intervención, Erika, en realidad fue súper fácil porque fue informar ¿no? De cómo son las relaciones sexuales y de cómo funciona nuestro cuerpo y anatomía, fisiología, etc., ¿no? Pero claro, habrá otros casos en los que se necesite un poco más de acompañamiento, ¿no? Me parece impactante, Erika, el hecho de que, ya yo te lo dije en la anterior entrevista, pero me parece impactante que en el enfoque integral de este tipo de casos de dispaurenia, de vaginismo, no se nombre a la fisioterapia del suelo pélvico, cuando me parece que es básica, ¿no? Que aunque a lo mejor se utiliza, pero no se nombra, no se pone encima de la mesa. A ver, es verdad que cada vez hay más profesionales implicados que me derivan muchos pacientes, cada vez más urólogos y gines, que ha sido un poco ponerme a prueba. Prueban, mandan, pues mira qué bien va. Y así, entonces va, ¿no? Pero Claro, es básico. De hecho, estábamos haciendo un estudio, varios profesionales. Yo soy la única fisioterapeuta y ginecólogas varias de Gran Canaria, médicos de aquí, casi todos de Gran Canaria, enfocado a la dispareunia y no solamente como un único factor físico, sino todos los ámbitos que pueden afectar a la mujer. Y es súper interesante, todavía estamos empezando, pero también incluso cómo puede afectar a la mujer hasta incluso en su expresión corporal en su día a día normal, ni siquiera en un claro. ámbito sexual, y cómo afecta, ¿no? Y ellos, como médicos, me encantó porque ellos mismos se criticaban. O sea, hay profesionales súper competentes, súper implicados y fenomenal, por supuesto, y es lo que debe ser. Luego otros no tanto. Me gustó mucho que pudieran tener esa visión crítica, ¿no? Que no es hacia una rama sanitaria, sino hacia personas, ¿no? Y Claro. entonces estamos un poco dándole vuelta a eso. Qué guay, qué bien que haya ese tipo de estudios. A mí ahora, por ejemplo, nombrando esto y hablando de todo el tema de las violencias sexuales o los traumas sexuales, ¿no? Me viene también a la cabeza las mujeres que después tienen problemas en la zona por el uso de tampones al inicio, ¿no? Por la falta de educación menstrual, la presión por usarlos, ¿no? Entonces sí conozco algunos casos, ¿no? Claro, no te enseñan a usarlo o el uso de la copa vaginal. Entonces, por un lado está la presión de quiero ser moderna, quiero seguir con mi vida y que pueda ir a la playa o que pueda seguir entrenando, ¿no? O lo que sea. Y la falta de educación menstrual con todos los tabús y Exacto. prejuicios que hay todavía de la zona, ¿no? Al final la vagina sigue siendo un ente ahí Sí. totalmente tabú, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Mira, nosotros desde el colegio de mis hijos sí que hablamos, a ver de qué manera, porque para mí era básico, eh, ¿por qué un niño sabe cuál es su dedo? Pues que sepa cuál es su vagina, aunque todavía no sepa para qué es. Da igual, ¿no? Claro. No hay visualización. Es una zona que está siempre tapada, que según muchas veces cultural, religión, pues no se habla, no se muestra, ¿no? Y entonces Ujú. estamos hablando un poco de qué manera podíamos llegar a los niños y era muy complicado porque tenemos ya el freno, el tabú de también, oye, cada rama, pues, religión, cultural, etcétera, ¿no? Y era súper difícil. Entonces yo siempre cuando vienen mamás a la consulta y que, ¿pero qué tienes, niñas o niños? Niñas. Ah, pues mira, y hablamos igual un poco más mayorcitas, pues, y comentamos mucho esto. Y este libro a lo mejor te gusta, y este tal, y háblale de tu vagina, porque yo tengo varias, muchas no te voy a decir, varias chicas que vienen con sus madres porque ellas no pueden tener penetración con su primer novio estable, que ellas, en este caso, lo que he visto yo, llevan tiempo, tienen confianza con su madre y vienen con la madre, que me encanta, Mm. pero cuando vamos al meollo, a la base, si ellas me dicen que desde pequeñas era una zona un poco tabú. Claro, claro. Y, y no te toques, ¿y qué estás haciendo? ¿No? Y la cuestión es, pero tú te puedes tocar una mano, te puedes tocar la cara, te puedes tocar tu vagina, tu clítoris. Quizá no en una sala con gente, busca el espacio, pero ¿no? Exactamente. Conoce tu Claro, cuerpo. Bueno, eso es la psicología, tenéis mucho más que decir que yo. claro. Pero desde la base de los niños me parece súper importante. Sí, total, total. Al final, la educación sexual es otro factor más de prevención. Qué importante, ¿eh? Qué importante. Mira, Erika, para ir cerrando y no dejarnos otro tema que también yo creo que es importante visibilizar, el impacto de las cirugías, ¿no? En la zona, ¿no? El otro día hablábamos un poco también de, pues a lo mejor pues es una cesárea o una apendicitis, ¿no? Que te operan, pero y quiero leerlo para decirlo bien, para no equivocarme, mm, las cirugías de reconstrucción genital, ¿qué impacto tienen? Porque se habla como muy fácil, ¿no? Me da como la sensación de que parece que es un proceso muy fácil, ¿no? De llegar al hospital y te cambian, entre comillas, los genitales, pero los genitales no solo, o sea, no solo se incluyen dentro del aparato reproductor, sino también tiene que ver con el aparato urinario, tiene que ver con todo el suelo pélvico, es decir, es con mucho más complejo, ¿no? Me da la sensación de que tiene que ser más complejo de lo que nos dan a entender. Y mucha complejidad lo que es la intervención a nivel de funcionalidad y de recuperación de la zona y poder utilizarla como una zona sexual activa como una persona que no ha tenido ninguna intervención, lo que se complica cuando hay cambio de pene a vagina, Ujú. en el que hay un orificio nuevo, ¿no? Hay una vagina nueva, que no es el mismo tejido que había antes, pero el cuerpo tiene una capacidad espectacular, porque hasta cuando hacen una vagina nueva, los cirujanos, va cambiando internamente y se va pareciendo a una vagina. O sea, es Mm. increíble. Pero hay mucha rigidez. Hay un espacio cerrado, hay un orificio que no tiene la misma composición que el de una vagina de, de una, vamos a decir, mujer de nacimiento. Una No sé. mujer cis, una mujer cis. Sí, Ujú. y entonces ahí hay mucho problema con la penetración. Tenemos que trabajar y ellas en casa, con dilatadores y manual, y lo sufren muchísimo, lo sufren muchísimo. Conseguimos y tienen que hacer mucho trabajo en casa. Me da mucha pena a quien no le llega esta información y no lo hace. Mm. Porque te has operado, te has implicado hasta ese punto, te afectaba tanto como para operarte, consigues tu objetivo, pero luego no puedes utilizar esa zona para tener placer o para compartir contigo, con quien quieras, pero no la puedes manejar con normalidad, digamos. Claro, con la normalidad establecida desde fuera, ¿no? O sea, claro, Venga, cada persona al final sí, exacto. establece sus criterios, ¿no? Pero con las expectativas quizás creadas desde esa heteronormatividad cis, pues no va a poder cumplirlas, ¿no?
O sea, me Pero refiero, con trabajo de suelo pélvico se podría conseguir. sí, conseguimos muchísimo. Sí, muchísimo. Yo les pregunto siempre, ¿tú qué quieres de tu vagina? O sea, me refiero a Claro. normalidad que esa persona misma quiere. Yo Sí, quiero sí, sí, decirles, sí. hay Claro, mujeres que, hay mujeres que no quieren, dicen, no, yo solamente con verme que tengo vagina me siento bien, pero he venido a que me revises, ¿vale? claro, Pero hay otras mujeres que me dicen, no, no, yo que quiero introducir X en mi vagina, quiero tener una vida sexual que implique a mi vagina interna, ¿vale? claro, Entonces, tenemos que trabajar. claro. Y cuando es la del otro tipo, o sea, de un hombre trans que pues que es, de vagina pasa a pene, ya la cirugía no tiene tanto impacto en el suelo pélvico. Mm, no, porque es hacia exterior y, hombre, tiene impacto porque ha habido una cirugía con cicatrices y rigidez de la zona, pero a nivel de fisioterapia me veo más limitada. Vale. Yo no tengo hombres trans en consulta. Mm, claro, quizás eso es un indicador de que no, o sea, no perciben que sea una dificultad, ¿no? Que tengan que... Mm, sí, eso es. Bueno, pues Erika, me encantaría seguir hablando contigo de todo este tema. Yo creo que el tema de la reconstrucción genital, los mundos trans y demás, las realidades trans, no más que los mundos trans, las realidades trans, necesita de otra, de otra entrevista con otra persona que nos pueda hablar un poco de todas esas realidades, ¿no? Porque es verdad lo que tú decías antes, ¿no? De hay personas trans que necesitan hacerse esa reconstrucción genital y pues hay que tener en cuenta el impacto que va a tener en su suelo pélvico y creo que eso se tiene que incluir, ¿no? Dentro de toda la recuperación, ¿no? Pero después Sí. hay personas trans que no lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, es tan amplio la diversidad que... Pero se nos acaba el tiempo, Erika, se nos va volando, o sea... Sí. De verdad que me encantaría estar más tiempo, pero bueno, yo creo que podemos cerrar ya aquí. Tenemos un montón de claves. A mí me ha encantado más orgasmo para poder cuidarnos el suelo pélvico. Eso, yo creo que Claro esa que va a sí. ser la camiseta que vamos a pedir para Reyes. Sí. Y nada, darte las gracias de nuevo a Erika y gracias a todas las personas que están ahí disfrutando de tener un lujazo de experta y de especialista como Erika. Muchas gracias a ti y por visibilizar y por llegar a tantas personas. Muchas Gracias. gracias. Adiós.